Gracias a Dios, hermano, por estar nuevamente en medio de ustedes. Qué bendición es poder compartir con hermanos de otros lugares y estamos con mucho regocijo de estar entre ustedes una vez más y que vamos a orar para que el Señor sea glorificado, como decía el hermano, y su nombre sea enaltecido, porque estamos aquí reunidos por Cristo, por su obra redentora, por su amor, por su pacto eterno redentor, porque nos amó antes de la fundación del mundo, porque pensó en nosotros cuando no pensábamos en Él, ¿verdad? Cuando nos lavó de nuestros pecados, siendo Él puro, inocente y santo, porque quería un pueblo alrededor de Él, un pueblo para buenas obras, para que le amara, para que le glorificara. Y por eso que estamos aquí hoy, debemos aprovechar el tiempo, hermano, aprovechar este tiempo para adorar, glorificarle, exaltarle, quizás no con voces elevadas, quizás no con, pero hermano, con un profundo regocijo que salga del corazón, un gozo que salga del corazón. Vamos a darle gracias y después vamos a ir a la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por nuestro Redentor. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por el amante Jesucristo que fue a la cruz por nuestros pecados. Y allí llevó en sus hombros el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos ves hoy limpios. Como dice la palabra que leíamos, purificados, pero esa purificación no fue con nuestros propios esfuerzos, Señor, sino que fue con una obra única y suficiente que te agradó, Señor, y satisfizo tu ira, la obra de tu Hijo amado, nuestro Redentor en la cruz, Señor. Queremos en esta mañana ser ayudados por tu Espíritu, guiados por tu Espíritu, Señor, y que tu Espíritu pueda hacer de nosotros creyentes obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a obedecerla todos juntos, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, ayuda, limpia nuestros pecados, que podamos hoy salir de aquí arrepentidos, Señor, transformados y gozándonos en el perdón, en la gracia, en el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En ti, no, en tu nombre oramos, Cristo, al Padre. Amén. Hermanos, y quería compartir con ustedes un texto que está en la carta de Pablo a los filipenses y está en el capítulo 4, en el versículo 10, Filipenses 4:10. Y vamos a titularle al sermón, creyentes centrados en Dios y en su pueblo. Creyentes centrados en Dios y su pueblo. Hermano, cuando venimos al Señor traemos algo característico de la humanidad caída y es el estar centrado en nosotros mismos, en considerarnos nuestras necesidades y a nosotros mismos más importante que cualquier otra cosa. Pero el Evangelio descansa precisamente en lo opuesto. El Evangelio descansa en que hubo uno que siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, de siervo, de esclavo, se humilló aún más hasta la cruz. Entonces vemos que Dios salva a la humanidad a través de su Redentor, de su Cristo, pero un Cristo que tiene todos los derechos, tiene todos los honores, tiene toda la gloria, pero Él renuncia a esa gloria para hacerse uno de nosotros y pagar la culpa de nosotros. Entonces estamos aquí porque hubo un acto de autonegación, hubo un acto de no estar centrado en Él mismo. Él dice allí en el libro de Juan que nadie quita mi vida, sino que de mí mismo la pongo. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Y luego dice, y este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir que el Padre le ordena al Hijo en su pacto redentor, has de morir por los pecadores.
Has de morir por tus ovejas. ¿Pero por qué voy a morir? Porque voy a tener que tener un cuerpo de hombre. Jesucristo obviamente no pensó eso, pero para reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tener un dolor? Nunca tuvo dolor. ¿Por qué ser despreciado si nunca fue despreciado? Si todos los ángeles le adoraban por toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Hermanos, y este es el camino que Cristo traza para todos nosotros. Y en este texto, en el cual habla acerca de la ofrenda de Filipenses, y vamos obviamente a hablar de la ofrenda, pero vamos también a enfocarnos en el carácter de Pablo con respecto a la ofrenda, que nos demuestra que Pablo no está centrado en él mismo. Pablo no está centrado ni en su necesidad en la que está viviendo en ese momento, sino que Pablo está enfocado y quiere y está centrado no en él mismo, sino en que la iglesia de Filipos, el día de presentarse delante del Señor, tenga obras que mostrar, tenga frutos que mostrar por el Evangelio. Y entonces, y últimamente, Dios sea glorificado. Pero eso quiere decir que en su estado de necesidad, de estar en la prisión, de escasez, de penas, eso no es lo que tiene él en mente. Eso no es lo que lo está moviendo. Lo está moviendo, hermanos, a que la iglesia tenga frutos. Eso es extraordinario. Pero ese es el camino que traza Cristo. Y ese es el camino que Pablo está tomando. Y obviamente es el camino que debemos tomar nosotros. Leamos el texto y acerquémonos a él en esa perspectiva. Vamos a ver entonces cómo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver en primer lugar que hay un gozo desinteresado de Pablo. Hay un gozo desinteresado. Él le comienza diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y esa palabra revivido nos recuerda cuando una planta está siendo cultivada y le ha dado mucho sol, la planta está un poco desmayada, está un poco decaída, ¿no? Y venimos con agua fresca y le echamos alrededor y vemos que cuando pasan unas horas la planta ya está está levantada, está robusta, está fuerte. Entonces le dice a ellos que él se ha gozado en el Señor de que ya habéis revivido el cuidado por él. Porque esta iglesia se caracterizó por tener a Pablo como un objeto de su ofrenda, de su cuidado, de su ayuda. La iglesia de Filipos. Pero fíjense, hermanos, que ellos, aunque Pablo dice, habéis revivido vuestro cuidado, no significa que eran negligentes. Porque pongan atención al texto cuando él dice, de lo cual también estabais solícitos.
Había una solicitud. Ellos estaban dispuestos. Ellos tenían ese deseo. Ellos tenían ese ánimo de ayudar a Pablo. No es que se debilitaron de una manera y se olvidaron de su responsabilidad con el siervo de Dios. No, hermanos, ellos estaban solícitos. Ellos estaban realmente preocupados por Pablo. Reconocían la necesidad del apóstol del apoyo financiero. Pero fíjense que lo que sucedió fue que les faltó la oportunidad. Pablo nos lo dice ahí, estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. Y yo me preguntaba, hermano, y para mi propia vida, y es algo que podemos nosotros pensar y aplicar, ¿no? Si, si vemos nuestra responsabilidad, hermanos, de cuidado, de sostenimiento, no necesariamente financiera, con la iglesia local, de esta manera, ¿verdad? Como solícitos, que realmente estoy pensando en colaborar con la iglesia local, que realmente estoy pensando, es algo que está en mi corazón, en mi mente. No es una responsabilidad, no la veo como una responsabilidad solamente, o no lo veo porque surge de de un anuncio desde el púlpito, hermano, sino que realmente en el corazón está aquello de ser dadivoso, de ser bondadoso, de tener en mente el cuidado de otros que necesitan. Y a ellos les faltaba la oportunidad. Ellos no tenían un sistema bancario como el que tenemos hoy, no tenían aplicaciones que envían recursos en segundos, ¿verdad? No tenían eso. Necesitaban un mensajero. El mensajero demoraba. Era peligroso hacer este tipo de trabajo. A ellos les faltaba. A veces en nuestras vidas rápidas, hermanos, no pensamos en la necesidad de otros. ¿Ya? Aún podemos tener la oportunidad y no la aprovechamos. Pero ellos no. Ellos estaban solícitos, pero no tenían la oportunidad. ¿Qué tal si nosotros tenemos la oportunidad? Ah, esto es un ejemplo realmente muy maravilloso. Y esto es una iglesia, hermano, que lleva poco tiempo, no es una iglesia, lleva poco tiempo de formada y han entendido estas cosas, hermano, porque es la raíz del evangelio, la bondad de Dios hacia nosotros. Hemos recibido de gracia vemos. No necesariamente financiero, de cualquier tipo, hermano, pero pensemos en eso. Y, y entonces Pablo, y yo digo que es un gozo desinteresado, porque notemos que él dice, no lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez. Dice que Pablo le está diciendo, yo no malinterpreten mis palabras. Yo estoy gozoso de que finalmente haber revivido su cuidado de mí, pero no malinterpreten eso. Mi motivación no es una motivación porque yo necesito esto. No es mi necesidad, es mi escasez. Y cuando él dice, no lo digo porque tenga escasez, es porque en ese momento tenía escasez. Había escasez, había necesidades en Pablo. Él estaba preso. Pero él dice, no lo digo porque tenga escasez. Hermano, qué contraste con tantos ministros hoy falsos que usan precisamente textos aquí y allá para enriquecerse, para vivir vidas plenas a costa de la bondad que realmente el Evangelio está obrando en otros en creyentes. ¿Qué diferencia, Pablo, hermano? Él dice, no lo digo porque tenga escasez. Eso no es lo que me está moviendo a mí. No está centrado en el mismo, hermano. Y aquí hay una situación, hermano, realmente difícil. Él no lo dice porque tiene escasez. La iglesia de Filipos, hermano, era dirigente en la tarea de sostener a Pablo. Ellos formaban parte de las iglesias de Macedonia. Y Pablo en 2 de Corintios los pone a ellos como ejemplo y les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y dice que en grande prueba de tribulación, 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Miren
Miren este escenario, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Aquí hay cosas que no están chocándonos con la otra, ¿no? Hay una grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Es una gran tribulación esta gente, los hermanos, pero en esa gran tribulación había una abundancia de gozo y había también entonces una profunda pobreza y abundaron en riquezas de generosidad. Bueno, ese es el poder del evangelio. Es cuando él usa creyentes en tribulación, en necesidades, en pobreza, pero ese creyente está gozoso. El Espíritu de Dios está trabajando en ese creyente en medio de esa lucha, está gozoso, confía en el Señor y entonces su corazón lo mueve a ser generoso. Pero, ¿cómo es eso? Porque nuestra mente, hermano, no, quizás para nuestra mente, para el mundo, es que estos hermanos que estaban en gran plenitud, estaban tan gozosos y ahora habían recibido muchos bienes, entonces abundaron en riqueza. No, no, hermanos, no. El evangelio es contracultural, es contraintuitivo, es diferente, hermanos, porque es la obra, el milagro que Dios hace en el corazón del hombre. No centrados en nosotros mismos, centrados en el pueblo de Dios y en Dios mismo. Y él le dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren eso, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el tiempo de Pablo, habían algunos que se contentaban, eran lo que le llamaban los estoicos, y ellos lo podemos traducir hoy como las personas que son bien de un carácter firme. Y aunque venga cualquier embate, aunque venga cualquier situación, aunque venga cualquier necesidad, ellos luchan y se esfuerzan y mantienen su cara en alto. Y es cuando las personas en el mundo dicen, no, sigue adelante, ten fe, eso va a solucionarse y eso no es problema y eso sigue adelante. Entonces las personas van caminando y se enfrentan a los problemas así, en ese fundamento vano, en esa arena movediza, pensando que sí va a ir mejor y no, y lo que sucede conviene. Entonces buscan una serie de refranes, de proverbios, de clichés que lo van aplicando y ahí van caminando. Y uno a veces los ve y dice, wow, mira esta persona, cómo tiene tantos problemas y la verdad que está enfrenta tan bien las cosas. Ese no es el caso de Pablo. Él ha aprendido a contentarse. Él no nació contento. Él aprendió a contentarse. ¿Y, y cómo él aprendió a contentarse? ¿Cómo podemos contentarnos? ¿De qué manera? Hay un libro por ahí muy bueno, ¿no? Acerca de eso, pero al menos una cosa podemos mirar y es rogando, es en dependencia de Dios, es en ruego, es en súplica. Miren lo que sucedió en 2 Corintios capítulo 12, un pasaje que 2 Corintios capítulo 12 es cuando él habla acerca del aguijón en su carne. Mira qué interesante, él dice allí en 2 Corintios 12, versículo 7, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto es una obra de la providencia divina para que Pablo no se enorgulleciera.
Gracias a Dios por esas cosas, ¿no? Gracias a Dios y las necesitamos a veces. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Qué ha rogado? Que lo quite de mí. 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí. Es tan intensa aquella batalla, es tan intensa esa lucha que él ha venido al Señor 3 veces y le ha dicho: Señor, te ruego que lo quites, quítalo de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, ahora, contentamiento en Filipenses, ahora dice aquí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Está contento? Me gozo, ¿cómo? En las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el estoico o la vía mundana es la de recordarnos a nosotros cuán fuertes somos. Es recordarnos a nosotros, hacer como una reforma moral y en la mente, de decirnos a nosotros mismos que sí podemos, que sí, que tú tienes el poder en ti, que tú puedes, tú eres capaz, tú tienes la capacidad, tú puedes hacerlo. Pero los creyentes, hermanos, no somos así. Los creyentes ruegan y a veces ruegan mal, porque Pablo rogó que se lo quitara. Por eso Pablo dice: no sabemos cómo orar como conviene. Él no supo orar como convenía. Él dijo: quítalo. Pero la voluntad de Dios no era quitarlo. Pero Dios conoce lo que necesitamos. Por eso que tenemos que someternos a su voluntad. Y entonces Dios lo guía y le hace entender que es en la debilidad donde Dios se manifiesta el poder de Dios para que seamos fuertes. Pero somos fuertes en Él. Entonces nuestra ruta, la ruta del creyente, no es el lavado cerebral, sino es venir delante de Él en ruego. Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi circunstancia. Dios mío, lo que quiero es esto. Hágase tu voluntad. Y entonces, hermanos, así es como Él lo ha aprendido, en dependencia de Dios, en ruego, en oración. Y ha aprendido todas estas cosas, a vivir humildemente, a tener abundancia. Y entonces es cuando puede decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No debemos avergonzarnos. Cuando otro en nuestro centro de trabajo dice: pero ¿por qué estás así, tan cabizbajo? ¿Por qué te veo quebrantado? Y yo: no, pero estoy gozoso y estoy esperando en Cristo. Todo lo puedo. Usted espera en usted y en su filosofía y en su fuerza, pero yo espero en Cristo. Él es quien me fortalece. Pero te veo débil, sí, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Ahí donde está la victoria del creyente. Ese fue Cristo en la cruz. Si usted lee el pasaje de Cristo en la cruz, hay un coro unido de una frase: sálvate a ti mismo, sálvate tú mismo. El ladrón se lo dijo: sálvate tú y a nosotros. Y los oficiales religiosos le dijeron: sálvate si tú eres el rey. Y el centurión le dijo: ¿y por qué usted no se salva? Porque el mundo está centrado en ellos mismos. Pero el cristianismo, no. El cristianismo está centrado en el pueblo de Dios y en la gloria de Dios. Sin embargo, dice él: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y es interesante que la iglesia de Filipos, hermanos, se convierte en la única iglesia. Interesante eso, maravilloso. Pablo le dice: al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En gran tribulación, en abundancia de gozo y en mucha pobreza y escasez, abundaron en generosidad. Ellos solos.
Hermano, qué maravilloso que eso esté recogido ahí. Que esa iglesia aparezca en las escrituras como que ellos solo se caracterizaron por ese acto de generosidad, que es el acto del evangelio, es el evangelio mismo, la generosidad de Cristo por los pecadores, no centrados en ellos mismos, pensando en la necesidad de otros. Y dice, aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez. Y si usted va después al libro de los Hechos, en el capítulo 17, está Pablo predicando en Tesalónica, pero en el capítulo 16, él predica en Filipos. Esta iglesia entendió muy rápido esto. Cuando se mueve de Filipos, están encarcelados y ahí se convierte en carcelero de Filipos y todas estas cosas que sucedieron ahí. Y van a Tesalónica, la próxima región. Ellos dijeron, no podemos dejar a ese hombre solo, hay que ayudarlo. Ahí pronto. No les hizo falta un catecismo, ni les hizo falta un discipulado extenso, ni una exposición teológica profunda de toda la, por años, ¿no, hermano? Si hemos sido salvos y si hemos comprendido la bondad de Dios para con los pecadores, para con nosotros, no esperemos. Amén. Seamos generosos. No nos centremos en nosotros mismos. Y ahora, en el versículo 2, en el versículo 11, él dice, no lo digo porque tenga escasez. Y ahora en el versículo 17, Webby da otra frase que está diciéndonos, yo no estoy pensando en mí mismo. Él dice, no es que busque dádiva. Hermano, él necesitaba esos regalos, esos regalos. Él necesitaba realmente esa ayuda, hermano. Realmente lo necesitaba. Era una necesidad urgente de Pablo. Recursos, estaba preso. ¿A qué punto, hermano, podemos ser transformados y a qué punto nuestro corazón puede ser cambiado? ¿Qué este hombre está diciendo estas palabras? Pero será así. Qué, qué maravilla, hermano. Qué libertad. Esa es la verdadera libertad. No estar esclavizado en nuestros propios, en nuestro yo, sino que realmente vivir para otros, hermanos. Qué maravilloso. Dice, no es que busque dádivas. Y ahí nos dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que yo estoy buscando realmente, fruto que abunde en vuestra cuenta. Que cuando se abran los libros, ahí aparezca lo que ustedes han hecho. Eso es lo que yo quiero. Y por eso que los exhorto. Y entonces nos recuerda ese texto en el libro de Mateo, capítulo 25, en el gran día. Mateo 25, 34, 40, que es cuando está diciéndonos Cristo, cuando llegue el juicio final. Y en Mateo 25 hay un contraste, ¿verdad? Pero hay unos que son los de su derecha y hay otros que son los de su izquierda. Los de la derecha y los de la izquierda. Está hablando acerca de la humanidad reunida delante del juicio, del juez de la tierra. Porque, hermano, Cristo es el juez, a él se le dio el derecho de hacer juicio. Y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, o te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Obviamente, porque si nosotros estamos allí y nos dicen eso, nosotros no servimos a Cristo literalmente. Los discípulos le llevaron comida allí en Juan capítulo 4 cuando se encontró con la mujer samaritana.
Y Pedro y Juan y los demás pueden decirle, sí, allí te llevamos un poco de comida. Y desde luego, él le dijo, él no miró la comida. Y ellos se sorprendieron y le dio de comer. Y dice aquella frase maravillosa. Y viene con lo que estamos hablando, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso para eso respiraba Cristo. Era una obediencia perfecta que nosotros, en este lado de acá de la eternidad, de la gloria, no podemos vivir así. Pero gracias que Él hizo esa obediencia perfecta por nosotros, para que nosotros fuéramos ahora justicia de Dios en Él. Fuéramos perfectos en Él. Al creyente, Dios le dio la justicia de Cristo. Que el Padre le mire a usted y le vea en la justicia de Cristo. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Y entonces, hermanos, así será. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pablo está imitando a Jesús. Y cuando él le habla a los corintios, que los corintios tenían múltiples dones, pero los corintios no habían entendido lo que entendió Filipenses, los, los hermanos de Filipo. Y Pablo exhortándonos a ellos, le dice este texto, 2 Corintios 8:9, y les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Siendo rico, se hizo pobre. Pobre es su humillación, su cruz, su muerte, ser un hombre. Siendo rico se hizo pobre y en esa pobreza, en esa humillación, en esa cruz, enriqueció a sus elegidos. Si alguien no conoce en esta mañana a Cristo, debería meditar en eso. Siendo rico, se hizo pobre, se humilló, sufrió, para que los que realmente éramos pobres, miserables, esclavos del pecado, empedernidos en nuestra maldad, lo que realmente éramos unos miserables, éramos nosotros. Nosotros por la pobreza de él, la humillación de él, fuimos enriquecidos. Y ahora estamos ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Es lo que he hecho, hermano. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer en ese Cristo, en ese sacrificio, en esa obra maravillosa que ha hecho por nosotros. Entonces, Pablo le dice, pero todo lo he recibido, porque la ofrenda llegó por manos de Epafrodito. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora le hace una traducción espiritual o pone en contexto espiritual realmente lo que están haciendo los filipenses. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa es la perspectiva correcta de nuestras ofrendas. La perspectiva correcta es que cuando ofrendamos de esta manera diligente, aprovechando la oportunidad, con un corazón transformado por el Evangelio, eso se transforma en un olor fragante, en un sacrificio acepto,
esto es agradable a Dios. Está recordando el Antiguo Testamento, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Pablo, hermanos, él, esta es una iglesia pobre que le mandó una donación, una ayuda. Pero Pablo estaba hablando acá de una manera hiperbólica, porque realmente no recibió 1 millón y estaba ahora. No, no, no. Sino que cuando él recibe aquello, más que tener aquello que va a ayudar a su necesidad, hermano, es una ofrenda que él tiene en la mano. Es la evidencia. Él tiene en la mano la ofrenda de los filipenses. Él tiene en la mano algo que va a cuenta de ellos y que es ofrecido a Dios. Eso cambia nuestra perspectiva completamente, hermanos. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, está pleno, hermanos. Tiene abundancia, porque aquello no me importa la cantidad, no, eso no es el sentido es que hay esta iglesia ahora tiene un fruto que abunda para su cuenta y Dios es glorificado, es una ofrenda agradable a Dios. Pablo diría, lo logré. Qué maravilloso, hermanos. La plenitud de Pablo es que esta ayuda económica es una ofrenda de olor fragante, de sacrificio a Dios agradable. Y esta ayuda sale de corazones regenerados, transformados por el Evangelio, se hace en obediencia a Dios y para la gloria de Dios. Notemos, hermano, la manera en que Pablo sale de la escena. No son sus necesidades las que están en juego. El egoísmo está afuera, no está centrado en él mismo. Ahora los filipenses tienen frutos a su cuenta. Tenemos que preguntarnos, ¿nos vemos de esa manera, hermanos? Llegamos a esa plenitud tan espiritual cuando hacemos estas cosas, hermanos. Debemos tener esta conciencia, orar a Dios por eso. Supongamos que estamos enfermos, que tenemos una necesidad y los hermanos vienen. Entonces, tenemos una necesidad o los hermanos vienen y nos visitan o tenemos una necesidad económica determinada y vienen y nos dan y satisfacen esa necesidad, ya sea compañía, ya sea monetaria, ya sea la cuestión que sea. Y nosotros podemos pensar, oh Señor, gracias, mira, me hacía falta esto, resolví esto, qué bueno, ya estoy mejor, ahora voy a poder comprar estas cosas. No es lo que Pablo está pensando, no. Pablo, es que mi necesidad, mi situación fue el instrumento de Dios para que ellos vinieran, me vieran y ahora hay frutos a la cuenta. Eso es tremendo. Ese es, ahora yo sé que esto, yo meditaba en este pasaje y decía, Señor, esto está por encima de mi pensamiento, pero es así. Así es Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él está mucho más elevado, mucho más alto. Él piensa mucho más profundo, mucho más espiritual, de una manera más plena, hermano. Y esa debe ser cuando estemos en situaciones, en necesidades, no pensemos nosotros mismos, pensemos, Señor, ¿de qué manera tú vas a usar esto? Hermano, y una de las maneras que usa es eso, de reunir la iglesia en torno a esa necesidad. No porque seamos especiales, sino porque Dios está mostrando la gloria del Evangelio, un corazón transformado. Dios está glorificando su nombre a través de los hermanos de la iglesia en la necesidad, yo mía en particular. Pero después que termino y estoy saciado y estoy pleno, yo digo, Señor, los bendeciste. Por eso que Pablo dice, en razón de dar y recibir. Dar y recibir. Porque uno da, el otro recibe, pero Dios recibe gloria. El mundo ve el evangelio transformando los corazones. La iglesia testifica de la gloria de Dios en ellos. Hermano, es glorioso esta perspectiva. Bueno, hermano, y de ahí cae una promesa para ellos. Y cuando Pablo ve esta generosidad en ellos, él les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dice, mi Dios.
El Dios generoso conmigo. El Dios que los ha motivado a ustedes a cuidarme a mí. El Dios que ha puesto, por el Evangelio, ha puesto eso en los corazones. Y ustedes son generosos conmigo. Ese mismo Dios conmigo, ese mismo Dios es con ustedes. Él suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa, hermano, que no es deliberada, no es una promesa para ganar dinero, no es una promesa para usarla como de una manera mundana y carnal, sino que es una promesa que se desprende de la boca de Dios para una iglesia generosa, espiritual, que ama genuinamente, hermano. No es una promesa, como dicen por ahí, agarra la promesa, agárrala deliberadamente, sin meditar en lo que está sucediendo aquí, en lo maravilloso que hay, que Dios está haciendo aquí en los corazones. Sí, Pablo termina, hermano, porque al final de todo lo que sucede aquí, la generosidad de ellos, la autonegación de Pablo, estar centrado no en él, en los demás. Al final, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el que es más glorificado, porque nosotros en nuestra maldad no pensamos así. Pero si Cristo transforma nuestros corazones, si Cristo sigue obrando en nosotros por su Espíritu y meditamos en estas cosas y le pedimos, Señor, cambia esa perspectiva espiritual. Y pensemos en el que siendo rico se hizo pobre. Y en su pobreza, cuando lo veíamos en la cruz, lo despreciábamos. Ese pobre hombre. Pero así lo vio uno de los malhechores. Pero hubo otro que reconoció su maldad y dijo, nosotros estamos padeciendo lo que realmente merecemos. Pero ese es un inocente. Y allí colgado de aquella cruz, que le quedaban minutos de vida, hermano, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey, reconoció su bajeza. No pensó en él mismo como el otro, porque por eso que no te acercas a Cristo, por eso que no te arrepientes, porque piensas en ti mismo, en los placeres, en la vida que te vas a perder, en lo maravilloso que va a ser un mundo sin, como dice el Salmo 2, desatemos nuestras ligaduras y sacan de nosotros sus puertas. Pero hermanos, realmente aquel hombre entendió y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra maravillosa de Cristo, dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Qué maravilloso. Arrepintámonos y vengamos a Cristo, ¿no? De corazón. Oremos juntos. Padre, gracias por el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, el que no escatimó en ser igual a Dios, no centrado en él mismo, sino que se humilló y tomó forma de hombre, de siervo y fue a la cruz por nosotros. Señor, y ese es el modelo, esa es la ruta, ese es el camino por donde debemos caminar, Señor, nosotros. Es por el camino que caminó Pablo y los apóstoles. Y es el camino por donde debemos caminar nosotros, el camino de no centrados en nosotros mismos, sino el camino centrado en otros, en tu iglesia gloriosa, en los rescatados, en los redimidos, en los lavados con la sangre, en nuestros hermanos que veremos por toda la eternidad y nos deleitaremos con ellos, a quien amaremos realmente con un profundo afecto, Señor, aunque aquí nuestro afecto es pecaminoso, nuestro afecto no es completo, no es pleno. No podemos, no logramos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero Señor, ayúdanos aquí a vivir de esta manera espiritual como esta iglesia, Dios mío, ha comprendido en poco tiempo la generosidad, como en gran tribulación, en gran necesidad, pero en abundante gozo, abundó en generosidad, Señor. Danos este espíritu de Pablo, Señor, no centrados en nosotros mismos, Señor. Señor, que pensemos en frutos para otros hermanos, que pensemos
en cómo hacer, cómo lograr que otros hermanos tengan fruto en nuestra cuenta. Que no pensemos en nosotros mismos a veces como creyentes, que pensamos, no queremos acumular de conocimiento y resaltar en medio de otros, Señor. Sino, Señor, lo que queremos es que otros también se unan con nosotros y juntos festejar el crecimiento espiritual, juntos festejar el llamado de Dios, juntos, todos. Señor, ayúdanos a cada uno a procurar el bien de los otros, Señor. Señor, bendícenos y haz esto en nuestros corazones. Ayúdanos a pensar de esta manera espiritual, profundamente espiritual y maravillosa, Señor. Provee para esta congregación, Señor, provee para ellos, como dice esa promesa, Señor, que Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta. Señor, provee lo que falta, lo que tiene necesidad, Señor. Y Señor, y sobre todas las cosas, que pongamos nuestro enfoque en que tu nombre, a ti, Dios, pertenece toda la gloria. Porque tú eres, Señor, quien hace todo en nosotros, Señor. Santifícanos, ayúdanos, Dios mío, y tu nombre sea glorificado siempre. En Cristo Jesús. Amén.